10. Los carteles que Jake recordaba seguían allí. Olivia Newton-John en el Radio City Music Hall, G. Gordon Liddy y los Grots en un lugar llamado el Mercury Lounge, una película de terror titulada La Guerra de los Zombies. Prohibido el paso. Eso es diferente, anunció, señalando un grafiti de color rosa oscuro. Es del mismo color y parece como si lo hubiera hecho la misma persona, pero cuando estuve aquí la otra vez estaba sobre la tortuga. Mira la tortuga, de enorme amplitud, sobre su caparazón sostiene la tierra. Y luego venía algo sobre seguir el haz. Eddie se acercó y leyó lo siguiente. Oh Susana, mío, mi chica varias veces, Donne, aparcó su cacharro allí, enfrente del Dixie Pigs, en el año 99. Miró a Susana. ¿Qué cojones significa eso? ¿Alguna idea, Sus? Ella sacudió la cabeza, tenía los ojos desorbitados. Ojos temerosos, pensó Roland. Aunque qué mujer estaba asustada. No sabía decirlo, lo único que sabía es que Odetta, Susana Holmes, había estado dividida desde el principio y aquel mío se parecía mucho a Mía. El zumbido procedente de la oscuridad al otro lado de la valla impedía pensar en aquellas cosas. Roland deseaba aproximarse a la fuente del zumbido sin mayor dilación. Necesitaba hacerlo igual que un hombre sediento necesitaba el agua. Vamos, propuso Jake, podemos saltarla, es fácil. Susana bajó la vista a sus pies descalzos y sucios y retrocedió un paso. Yo no, se negó. No puedo, no llevo zapatos. Y parecía lógico, pero Roland creyó que detrás de aquello había algo más. Mía no quería entrar. Mía sabía que sucedería algo terrible si lo hacía. A ella y a su bebé. Por un instante Roland estuvo tentado de obligarla a hacerlo, de dejar que la rosa se ocupara de lo que crecía en su interior y de la nueva y problemática personalidad, tan fuerte que Susana había aparecido allí con las piernas de Mía. Roland, no, era la voz de Elaine. Elaine, el que siempre había tenido un mayor don para el toque. No es el momento ni el lugar. Yo me quedaré con ella, se ofreció Jake. Lo dijo con enorme pesar, aunque sin vacilación alguna, y a Roland lo invadió una oleada de amor por el chico al que una vez había dejado morir. Aquella voz infinita de la oscuridad al otro lado de la valla cantaba sobre aquel amor. Él lo oía, y sobre el perdón, sin más, en vez de la difícil marcha forzada de la expiación. Así lo creyó. No, se negó ella. Tú sigue adelante, cariñín. No va a pasarme nada. Le sonrió. Esta también es mi ciudad. Recordarlo, sé cuidar de mí misma. Además, bajó la voz como si fuera a confiar un secreto. Creo que somos como invisibles. Eddie volvió a mirarla con aquella mirada interrogadora, como si le preguntara por qué no podía acompañarlos, descalza o no. Sin embargo, aquella vez Roland no se preocupó. El secreto de Mía estaba a salvo, al menos por el momento. La llamada de la rosa era demasiado fuerte para Eddie como para poder pensar en nada más. Estaba loco por entrar. Deberíamos permanecer juntos, observó Eddie. Así no nos perderemos cuando regresemos. Eso fue lo que dijiste, Roland. ¿A qué distancia estamos de la rosa, Jake? Preguntó Roland. Era difícil hablar con aquel zumbido sonando en sus oídos como si tratara del viento. Era difícil pensar. Viene a estar en medio del solar, a unos 30 metros, tal vez algo menos. En cuanto oigamos las campanillas, indicó Roland, corremos hacia la valla y hacia Susana. Los tres, ¿de acuerdo? De acuerdo, contestó Eddie. Los tres y Acho. Puntualizó Jake. No, Acho se queda con Susana. Jake frunció el ceño como muestra de su completo desacuerdo. Roland no había esperado aquella reacción. Jake, Acho también va descalzo.
¿Y no dijiste que ahí dentro hay cristales rotos? Sí, sí. Interminable, reacio. A continuación, Jake hincó una rodilla en el suelo y miró a Acho directamente a los ojos bordeados de oro. Acompañé a Susana como un perro guardián, Acho. Acho, eso. Acho sabueso, suficiente para Jake. Se levantó, se volvió hacia Roland y asintió. Sus, preguntó Eddie, ¿estás segura? Sí. Enfático, sin vacilaciones. Roland estaba casi seguro de que Mia era la que tenía el control, la que manejaba las palancas y giraba los diales. Casi, ni siquiera entonces estaba del todo seguro. El zumbido de la rosa impedía estar seguro sobre nada salvo que todo podría ir bien. Eddie asintió, la besó en la comisura de los labios y a continuación que se dirigió a la valla de madera con el extraño poema «Oh Susana mío», mi chica varias veces. Entrelazó los dedos para crear un peldaño. Jake apoyó un pie, se dio un impulso y desapareció por el otro lado en un abrir y cerrar de ojos. «¡Eik!», gritó Acho, y luego se cayó y se sentó a los pies descalzos de Susana. «Ahora tú, Eddie», dijo Roland. Entrelazó los dedos que le quedaban con la intención de procurar a Eddie el mismo peldaño que éste le había procurado a Jake, pero Eddie se limitó a cogerse el borde de la valla y la saltó limpiamente. El yonki que Roland había conocido en un avión a punto de aterrizar en el aeropuerto Kennedy jamás podría haber hecho aquello. «Quedaos donde estáis», advirtió Roland. Podría haberse referido a la mujer y al Billy Brambo, pero solo miró a la mujer. «Estaremos bien», aseguró ella, y se agachó para acariciar el sedoso pelo de Acho. «¿A que sí, muchacho?» «Acho». «Ve a ver tu rosa, Roland, mientras puedas». Roland le dirigió una última mirada pensativa y luego se agarró al borde de la valla. Instantes después había desaparecido, dejando a Susana y a Acho solos en la esquina más viva y vibrante de todo el universo. 11. Durante la espera le ocurrieron cosas extrañas. Por donde habían venido, cerca de Discos Torre de Poder, el reloj de un banco anunciaba alternativamente la hora y la temperatura. 8.27, 18 grados centígrados. 8.27, 18 grados centígrados. 8.27, 18 grados centígrados. Y de repente anunció 8.34, 18 grados centígrados. 8.34, 18 grados centígrados. Juraría que no había apartado los ojos de allí. ¿Le pasaría algo al mecanismo del letrero luminoso? Va a ser eso, pensó. Si no, ¿qué otra cosa podría ser? Nada, supuso, pero ¿por qué de repente todo producía una sensación diferente? Incluso todo parecía diferente. Tal vez ha sido mi mecanismo el que ha fallado. Acho gimió y extendió el largo cuello hacia ella. Al mismo tiempo, Susana cayó en la cuenta de por qué las cosas parecían diferentes. Además de ignorar cómo había dejado pasar 7 minutos sin percatarse, el mundo había recobrado una antigua perspectiva que le era muy familiar. Una perspectiva arranada. Estaba más cerca de Acho porque estaba más cerca del suelo. Las espléndidas piernas y pies que tenía cuando había abierto los ojos en Nueva York habían desaparecido. ¿Cómo había sucedido? ¿Y cuándo? ¿En los 7 minutos que faltaban? Acho volvió a gemir. Aquella vez se aproximó a un ladrido. Su mirada iba más allá de ella, a sus espaldas. Susana se volvió hacia allí. Media docena de personas cruzaban la 46 en su dirección. 5 eran normales y corrientes. La sexta era una mujer de rostro lechoso con un vestido moteado de musgo. Las cuencas de sus ojos estaban vacías y negras. Era como si la boca le colgara abierta hasta el mismo esternón. Y Susana vio que un gusano verde se arrastraba por el labio inferior.
Los que cruzaban a su lado le hacían espacio suficiente, igual que habían hecho aquellos otros viandantes como Roland y sus amigos en la segunda avenida. Susana supuso que en ambos casos los peatones más normales percibían algo fuera de lo normal y los apartaban. Sin embargo, aquella mujer no estaba en exotránsito. Aquella mujer estaba muerta. 12. El zumbido aumentaba cada vez más de intensidad al tiempo que los tres trastabillaban entre la jungla de desechos y cascotes del solar. Como la vez anterior, Jake veía rostros en todas las esquinas y las sombras. Vio al Chirlas y al Bocina, a Tic Tac y a Flag. Vio a los pistoleros de Eldred Jonas, de Pape y Reynolds. Vio a su madre, a su padre y a Greta Shaw, su ama de llaves, quien se preocupaba de retirar la corteza a los sándwiches. Greta Shaw, quien de vez en cuando lo llamaba Bama, aunque aquello era un secreto entre ellos. Eddie vio a gente de su antiguo barrio, Jimmy Polio, el chico del pie deforme, y a Tommy Fredericks, quien siempre se entusiasmaba tanto viendo a los niños jugar al béisbol en la calle y que hacía muecas por lo que los niños lo llamaban Tommy Halloween. Estaba Skipper Brannigan, quien habría buscado camorra con el mismísimo Al Capone si este hubiera sido lo bastante tonto como para aparecer por el barrio, y cazaba Drabnik, el jodido húngaro loco. Vio el rostro de su madre en una pila de ladrillos hechos trizas, sus ojos brillantes recreados a partir de los pedazos rotos de una botella de refresco. Vio a su amiga, Dora Bertollo. Todos los niños del barrio la llamaban Tetas Bertollo, porque las tenía bien grandes, tan grandes como unos putos melones. Y, por descontado, vio a Henry entre las sombras, observándolo, aunque Henry sonreía en vez de tener el ceño fruncido y parecía sereno. Tenía una mano adelantada y le mostraba a Eddie lo que parecían unos pulgares vueltos hacia arriba. Adelante, creyó oír susurrar el zumbido creciente con la voz de Henry Dean. Adelante, Eddie, demuéstrales lo que estás hecho. ¿No se lo había dicho ya a estos tíos? Cuando estábamos ahí detrás de Dalias, fumando los cigarrillos de Jimmy Polio, ¿no se lo dije? Mi hermanito sería capaz de convencer al mismo diablo para que se prendiera fuego. Les dije, ¿o no? Sí que lo había hecho. Así me sentía siempre. Le susurró el zumbido. Siempre te he querido. A veces te menospreciaba, pero siempre te he querido. Eras mi hombrecito. Eddie comenzó a llorar, lágrimas que hacían bien. Roland vio todos los fantasmas de su vida entre aquellas ruinas llenas de cascotes y envueltas en sombras, desde su madre y su ama de cría hasta las visitas de Calabrin Sturgis. A medida que avanzaban, la sensación de que todo iba bien se acentuaba. La sensación de que todas las decisiones difíciles, el dolor, el pesar y la sangre derramada al final no habían sido en vano, de que había una razón, un propósito. Había vida y amor. Lo oyó en la canción de la rosa y también él comenzó a llorar, en gran parte con alivio. Llegar hasta allí había supuesto un largo y duro viaje. Muchos habían muerto a pesar de que allí vivían, allí cantaban con la rosa. Después de todo, su vida no había sido un sueño estéril. Unieron las manos y siguieron adelante a trompicones, ayudándose unos a otros a sortear las tablas remachadas de clavos y los agujeros en los que un tobillo podía hundirse, torcerse y tal vez romperse. Roland no sabía si uno podía romperse un hueso mientras se encontraban en exotránsito, pero no tenía ninguna prisa por descubrirlo. «Esto lo vale todo», dijo con voz ronca. Eddie asintió. «No me detendré jamás. No me detendría aunque muriera.
Jake hizo un gesto de aprobación juntando el pulgar y el índice para formar un círculo y profirió una carcajada. El sonido fue dulce a los oídos de Roland. Había menos luz que en la calle, pero las farolas naranjas de la segunda con la 46 eran lo bastante potentes como para procurar algo de luz. Jake señaló un cartel que descansaba en una pila de tablones. ¿Veis eso? Es el rótulo de la charcutería. Lo cogí de entre la maleza, por eso está donde está. Miró a su alrededor y luego apuntó en otra dirección. ¡Mirad! Aquel cartel todavía se sostenía en pie. Roland y Eddie se volvieron para leerlo, aunque ninguno de los dos lo había visto antes. Ambos experimentaron una fuerte sensación de déjà vu. Construcciones Miles y fincas Sombra Asociados siguen remodelando el rostro de Manhattan. Próxima construcción en este solar. Apartamentos de lujo Turtle Bay. Infórmese llamando al 661-6712. Se alegrará de haberlo hecho. Tal como Jake les había dicho, el cartel parecía viejo. Le hacía falta una buena capa de pintura o sustituirlo. Jake recordaba el grafiti que lo atravesaba. Y Eddie de la historia de Jake. No porque significaba algo para él, sino porque era extraño. Y allí estaba, tal como lo había contado, Bango Scan, la tarjeta de visita de algún grafitero desaparecido mucho tiempo atrás. Creo que el número del teléfono del cartel es diferente, observó Jake. ¿Así? Preguntó Eddie. ¿Cuál era el anterior? No lo recuerdo. Entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que este es diferente? En otro momento y en otro lugar, Jake podría haberse sentido ofendido por aquella pregunta. En aquellos momentos, aplacado por la proximidad de la rosa, lo que hizo fue sonreír. No lo sé. Supongo que no estoy seguro, pero me parece diferente, como el letrero del escaparate de la librería. Roland apenas escuchaba. Avanzaba sobre las pilas de cascotes, tablas y cristal hecho añicos con sus viejas botas de vaquero. Sus ojos refulgían incluso en las sombras. Había visto la rosa. Había algo junto a ella, en el lugar donde Jake había encontrado su versión de la llave, pero Roland no le prestó atención. Solo veía la rosa en medio de un terrón de hierba moteada de morado a causa de la pintura que había goteado. Cayó de rodillas ante ella. Un segundo después, Eddie se le unió a la izquierda y Jake a la derecha. La rosa cerraba sus pétalos a la noche. No obstante, cuando se arrodillaron frente a ella, estos comenzaron a abrirse, como si les dieran la bienvenida. El zumbido se intensificó, envolviéndolos como una canción interpretada por ángeles. 13. Al principio, Susana estaba bien. Aguantaba a pesar de haber perdido más un pie y la mitad de ella misma, la mitad que había llegado allí, en cualquier caso, y en aquellos momentos se veía obligada a adoptar la postura familiar y odiosamente servil de siempre, medio arrodillada, medio sentada en la acera. Apoyaba la espalda contra la valla que rodeaba el solar. Un pensamiento sarcástico y burlón cruzó su mente. Lo único que me falta es un cartelito de cartón y una lata. Aguantó incluso después de haber visto cruzar la 46 a la mujer muerta, la melodía ayudada, lo que ella tomaba por la voz de la rosa. Acho también ayudaba, apretándose junto a ella y compartiendo el calor de su cuerpo cálido. Le acarició el pelo sedoso para utilizar la realidad que Acho representaba como algo a lo que aferrarse. No dejaba de repetirse una y otra vez que no estaba loca. Está bien, había perdido 7 minutos, tal vez, o quizá le había entrado el hipo al mecanismo del moderno reloj de allá. Está bien. Había visto cruzar la calle a una mujer muerta. Tal vez, o quizá lo único que había visto era una yonki colgada. Dios sabía que de aquello no faltaba en Nueva York. ¿Una yonki con un gusanito verde saliéndole por la boca? Puede ser que me haya imaginado esa parte, le dijo al Brambo, ¿no?
Acho dividía su atención inquieta entre Susana y los veloces faros de los coches que debían de parecerle enormes depredadores de ojos brillantes. Gimió con nerviosismo. Además, los muchachos volverán dentro de poco. —¡Achos! —repitió el Brambo con una voz que sonó esperanzada. —¿Por qué no entré con ellos y ya está? Eddie podría haberme llevado a caballito. Dios sabe que ya lo ha hecho antes, tanto con el arnés como sin él. —No podía —murmuró—, no podía. Porque una parte de ella temía a la Rosa, temía acercarse demasiado a ella. ¿Había tenido esa parte el control durante los 7 minutos que faltaban? Susana tenía miedo de que así hubiera sido. En todo caso, ahora ya se había ido. Se había llevado con ella las piernas y había echado a caminar por el Nueva York de aproximadamente 1977. Malo. Sin embargo, también se había llevado el miedo a la Rosa y aquello era bueno. No deseaba temer a algo que emanaba una sensación tan potente y maravillosa. ¿Otra personalidad? ¿Estás pensando que la mujer que se trajo las piernas era otra personalidad? En otras palabras, ¿otra versión de Deta Walker? La sola idea hizo que deseara gritar. En aquel instante creyó comprender cómo se debía sentir una mujer que, 5 años después de someterse a una operación de cáncer con aparente éxito, el médico le dijera que en una placa de rayos X rutinaria le había encontrado una mancha en el pulmón. «Otra vez no», murmuró con un hilo de voz grave y desesperado al tiempo que un grupo de transeúntes pasaba a su lado. Todos se apartaron un poco de la valla, aunque aquello reducía el espacio entre ellos de manera considerable. «No, otra vez no, no puede ser. Estoy entera, estoy cuerda». ¿Cuánto hacía que sus amigos se habían marchado? Volvió la vista calle abajo, hacia el reloj. Indicaba las 8:42, pero no estaba segura de que pudiera confiar en él. Parecía más tarde. Mucho más. Tal vez debería llamarlos, pegarles un grito. «¿Qué tal os va por ahí?» «No, ni hablar. Eres una pistolera, guapa. Al menos eso es lo que él dice, lo que piensa. Y no vas a hacerle cambiar de opinión berreando como una colegiala que acaba de ver una culebra bajo un arbusto. Te vas a quedar sentadita a esperar. Tú puedes hacerlo. Tienes a Acho de compañía y...» Entonces vio al hombre al otro lado de la acera, allí de pie, junto a un kiosco de periódicos. Estaba desnudo, un veteado corte en Y cosido a puntadas enormes con un hilo negro. Le comenzaba en la ingle, ascendía y se bifurcaba en el esternón. Sus ojos vacíos la miraban, la traspasaban el mundo. Cualquier posibilidad de que aquello pudiera ser una simple alucinación acabó cuando Acho comenzó a ladrar. Miraba directamente al hombre desnudo y muerto. Susana abandonó su silencio y comenzó a llamar a Eddie a gritos. 14. Cuando la rosa se abrió y reveló el interior del volcán entre sus pétalos y el sol que ardía en su interior, Eddie vio todo lo que importaba. «Oh, Dios mío», exclamó Jake con voz entrecortada a su lado, aunque podría haberse encontrado a miles de kilómetros. Eddie vio grandes cosas y accidentes que nunca llegaron a ocurrir. Albert Einstein de niño y a punto de ser arrollado por el camión del lechero cuando cruzaba la calle. Un adolescente llamado Albert Schweitzer saliendo de la bañera y a punto de pisar una pastilla de jabón que descansaba junto al tapón quitado. Un Oberleutnant nazi quemado un trozo de papel donde estaban escritos la fecha y el lugar de la invasión del día D, escritos en aquel. Vio morir a un hombre que tenía la intención de envenenar el suministro de agua de Denver de un ataque al corazón en un área de descanso de la Interestatal I-80 en Iowa, con una bolsa de patatas fritas McDonald's en el regazo.
Vio a un terrorista envuelto en explosivos saliendo de repente de un restaurante abarrotado en una ciudad que podría haber sido Jerusalén. Lo que había paralizado al terrorista había sido el cielo y la idea de que amparaba a justos y pecadores por igual. Vio como 4 hombres rescataban a un niño pequeño de un monstruo cuya cabeza parecía consistir por entero en un ojo. Sin embargo, lo más importante de todo aquello era el inmenso y creciente peso de las cosas pequeñas, desde aviones que no se habían estrellado a hombres y mujeres que habían llegado al lugar correcto en el momento idóneo y habían fundado generaciones. Vio besos correspondidos en portales, carteras devueltas y hombres que habían llegado a una bifurcación y habían escogido el camino correcto. Vio 1 millar de encuentros al azar que no eran azarosos, 10.000 decisiones correctas, 100.000 respuestas acertadas, 1 millón de actos de amabilidad no reconocidos. Vio a los ancianos de paso del río y a Roland arrodillándose en la tierra para la bendición de tía Talita. Volvió a oír cómo se le ofrecía de buen grado. La oyó decirle que depositara la cruz que le había dado al pie de la torre oscura y que pronunciara el nombre de Talita Unwin en el confín más remoto de la tierra. Vio la torre en los pliegues abrasadores de la rosa y por un segundo comprendió su propósito, cómo distribuía las líneas de fuerza a todos los mundos existentes y los sujetaba con firmeza a la gran hélice del tiempo. Por cada cascote que aterrizaba en el suelo en vez de sobre la cabeza de un niño pequeño, por cada tornado que sorteaba el parque de caravanas, por cada misil que no despegaba, por cada mano alzada contra la violencia, allí estaba la torre. Y la tranquila y cantarina voz de la rosa, la canción que prometía que todo iría bien, que todo tipo de cosas podrían ir bien. Pero hay algo que no encaja, pensó. En el zumbido había enterrada una disonancia irregular, como si fueran fragmentos de cristal fracturado, un brillo violáceo, inquietante y parpadeante en el mismo corazón ardiente, una especie de luz fría que no encajaba. Hay 2 centros de existencia, oyó decir a Roland. 2. Igual que Jake, podría haberse encontrado a miles de kilómetros de allí. La torre y la rosa, aunque son lo mismo. Lo mismo, coincidió Jake. Su rostro estaba bañado por una brillante luz granate y amarillo vivo. Sin embargo, Eddie creyó ver aquella otra luz, un reflejo violáceo parpadeante como un cardenal. Por un instante danzó en la frente de Jake, luego en la mejilla y a continuación nadó en las orejas. Desapareció y reapareció en la sien como la manifestación física de una mala idea. ¿Qué es lo que no encaja?, se oyó preguntar, pero no hubo respuesta, ni de Roland, ni de Jake, ni de la rosa. Jake levantó un dedo y comenzó a contar pétalos, dedujo Eddie, aunque no había necesidad alguna de contar, todos sabían cuántos pétalos tenía. Tenemos que hacernos con este terreno, anunció Roland. Primero comprarlo y luego protegerlo, hasta que los haces se hayan restablecido y la torre vuelva a ser segura, porque mientras la torre se debilita, esto es lo que lo mantiene todo unido. Y también se está debilitando. Está enferma. ¿Lo sentís? Eddie abrió la boca para decir que por supuesto que lo sentía, cuando Susana comenzó a gritar. Instantes después, Acho se le unió ladrando como un loco. Eddie, Jake y Roland se miraron como durmientes desesperanzados del más profundo de los sueños. Eddie fue el primero en hacer el gesto de levantarse. Se volvió y trastabilló de vuelta a la valla y la segunda avenida gritando el nombre de Susana. Jake lo siguió e hizo una breve pausa para coger algo de entre el amasijo de bardanas donde había encontrado la llave.
Roland se permitió una última y agonizante mirada a la rosa silvestre que crecía esplendorosa allí, en aquella tierra baldía de cascotes, tablones, hierbajos y desechos. Había comenzado a cerrar los pétalos, a ocultar la luz que ardía en su interior. «Volveré», le prometió. «Juro por los dioses de todos los mundos, por mi madre, mi padre y los que fueron mis amigos, que volveré». Sin embargo, tenía miedo. Roland se volvió y corrió hacia la valla, escogiendo el camino a través de los desechos esparcidos con una agilidad inconsciente a pesar del dolor de la cadera. Mientras corría, una idea no dejaba de atormentarlo. Dos centros de existencia: la rosa y la torre y la rosa. Todo lo demás se sostenía entre ellas, dando vueltas en una frágil complejidad. 15. Eddie superó la valla de un salto, aterrizó de mala manera y quedó despatarrado, y se puso de pie y se dirigió hacia Susana, sin detenerse a pensarlo. Acho continuaba ladrando. «Sus, ¿qué? ¿Qué ocurre?» Alargó la mano en busca de la pistola de Roland y no la encontró. Por lo visto, las pistolas no entraban en el exotránsito. «Allí», gritó Susana, señalando al otro lado de la calle. «Allí, ¿lo ves? Por favor, Eddie, por favor, dime que lo ves». Eddie sintió que la temperatura de su sangre caía en picado. Lo que vio fue a un hombre desnudo al que habían abierto en canal y al que luego habían vuelto a coser dibujando lo que solo podía ser un tatuaje de autopsia. Otro hombre, este vivo, compró un periódico en el kiosco de al lado, comprobó el tráfico y a continuación cruzó la segunda avenida. Aunque estaba sacudiendo el diario para abrirlo y leer los titulares, Eddie vio que sorteaba al hombre muerto, igual que la gente a nuestro alrededor, pensó. «Había otro más», murmuró Susana. «Una mujer caminaba y vi un gusano arrastrándose». «Mirad a vuestra derecha», dijo Jake, tenso. Tenía una rodilla en el suelo y acariciaba a Acho para calmarlo. En la otra mano llevaba algo arrugado y rosa. Él estaba blanco como la nieve. Miraron. Una criatura se acercaba despreocupada y lentamente hacia ellos. Solo era posible saber que era una niña por el vestido rojo y azul que llevaba. Cuando estuvo más cerca, Eddie supuso que el azul debía de ser el mar. Los puntos rojos se dividieron en pequeños botes de múltiples colores. Le habían aplastado la cabeza en algún terrible accidente, aplastada hasta ser más ancha que larga. Sus ojos eran uvas espachurradas. En un brazo blanquecino llevaba una cartera blanca de plástico, el modelo de bolsito para niña ideal para atropellos por sorpresa.